Gracias por estar con nosotros. Le doy ya la bienvenida al analista político, al abogado Hernán Pérez Luz. Está con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, varios temas que analizar. Quisiera empezar por el tema de lo que está sucediendo en la Asamblea y sobre todo que ha venido marcando quizás este accionar a propósito de que tienen que resolver lo que va a pasar con una de sus legisladoras, ¿no? La asambleísta Rosa Cerda, que tuvo estas expresiones que ya pues todos conocemos. El CAL calificó este procedimiento, ahora lo han calificado de una falta leve. ¿Hacia dónde pudiera conducir todo este tema y en qué pudiera terminar? ¿Cómo lo ve usted? No creo que vaya muy lejos. Probablemente en una simple amonestación muy leve, como han calificado a la propia infracción que ha cometido, a la propia declaraciones, ¿no? Entonces deja entrever una situación de rápido deterioro por parte de la Asamblea de su imagen, más allá de su efectividad, pero de su imagen. Invitar a robar bien, advertir que hay que robar bien y que hay que saber robar, que hay que ocultar lo robado. Para la Asamblea que resulte es una falta leve por parte de la asambleísta, es decir, reconoce que ha cometido una falta. Ya comencemos por ahí. Ahora, el país se va a ponerse a pensar si invitar a robar es algo leve en público, digamos, y con personas que aplaudían. Ya entraríamos, el país entraría pues en una etapa de mayor escándalo, digamos. Esto va a pasar. Lamentablemente el espíritu de cuerpo, la defensa de los asambleístas y que se ve en otras instituciones públicas como la judicatura, hace que estos tipos de posiciones que se toman, simplemente pues sabemos ahora que los asambleístas son prácticamente inmunes a cualquier no van a responder por sus actos. Bueno, pero tendrían también ahí la oportunidad de mostrar, ¿no?, esas posiciones y quizás cuál va a ser ese camino a seguir en el tiempo. Recién tienen 2 meses posesionados prácticamente y ya estamos viendo cómo se ponen a prueba a medida que tienen que ir avanzando, ¿no? Y como digo, tomar decisiones en estos casos. Mire lo que pasó, por ejemplo, ayer en torno al informe que se debe presentar desde la Comisión de Fiscalización en el caso de Pablo Celi. Ya hay estas posiciones contrapuestas desde la presidencia hacia esa comisión. Ya se habló incluso de revelar legisladores que pudieran estar involucrados en desvanecimientos de glosas. Eso de qué pudiera también, como digo, ser un indicador si esto pasa a los pocos meses de estar lo que sucede es trabajando. Que la Comisión de Fiscalización realmente no ha funcionado desde hace 14 años. Ha sido una comisión de adorno, básicamente, en la Asamblea. Y pues es probable que cause ahora una conmoción el activismo que está demostrando en cumplir con sus funciones. Más allá de que si podemos criticar que algunas de estas decisiones pueden pues, llamar la atención o tienen otros aspectos de mayor espectacularidad, en el fondo, en la Asamblea no ha habido un afán de fiscalización. La legislatura carece de ese afán de fiscalización. Y en buena parte ha sucedido eso porque los propios legisladores están involucrados, han estado involucrados, y lo sabemos, en serios actos de corrupción. Entonces realmente aquí la función fiscalizadora de la que tanto se habla, no es la única función. Realmente la legislatura tiene como 6, 7 funciones nominadoras, fiscalizadoras, legisladoras, internacionales, etcétera. Bueno, en el tema concreto de la fiscalización ha sido una función totalmente pues ausente del sistema político por el largo correato que hubo, ¿no? ¿Verdad? Estos 14 años de dominio del Estado por parte del correísmo, era claro que la Asamblea no tenía que fiscalizar. Usted recordará las famosas expresiones de un ex asambleísta del correísmo, o vecino o simpatizante, el señor Raúl Patiño, diciendo que les habían prohibido que hablen de fiscalización, que hablen de corrupción desde el Poder Ejecutivo. Y otro tema, usted ya lo mencionaba también en su primera pregunta, se refería a lo que está pasando también en el ámbito de judicial, ¿no? Y en ese sentido, analizar precisamente cuál es ese mensaje que nos da la función judicial si partimos del último caso donde se ha puesto en entredicho el accionar de algunos de esos elementos, y hablo de lo que sucede en el municipio de Quito, ¿no? Donde hay cuestionamientos a la Corte Provincial de Pichincha, al silencio quizás o a la falta de acción de la Corte Constitucional en ese caso, a lo que está pasando con el Tribunal Contencioso Electoral.
¿Qué evaluación Bueno, de lo que radiografía ha sucedido, hace de esa situación? lo que ha sucedido es que la descomposición de la institución judicial ha llegado a un extremo, ha llegado a tales extremos, ha llegado, no creo que sea el último, pero ha llegado a un punto de quiebre porque involucra ahora la administración de una importante municipalidad en el Ecuador, ¿no? La municipalidad de la capital. Ha puesto en jaque, la ciudad lleva ya prácticamente varios meses en un total caos, en un total limbo jurídico, político, etc. Y estas decisiones sucesivas de los jueces, lo que lleva pues, a hacer serias reflexiones. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos jueces que sí son honestos? ¿Qué pasa con los jueces que sí son personas que cumplen con sus deberes de una manera profesional y de una manera ética? ¿Cómo se sienten conviviendo todos los días con personas que tienen este tipo de decisiones? Uno. Dos, el señor Yunda va a irse del municipio, tarde o temprano. Yo no veo el futuro de él sino en pocas... Pero, ¿cuánto tiempo más va a tener la ciudad que va a vivir en una completa incertidumbre? Es la pregunta. Pero más importante que eso es qué va a pasar con los señores jueces luego que la crisis termine. Una vez que el señor Yunda sea separado, yo creo que lo debe hacer el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, una vez que constate, y no se necesita de mucha ciencia para constatar que su sentencia no ha sido cumplida, ¿verdad? No obstante que tiene un privilegio, llamémoslo así, en materia electoral, debería pedir por el auxilio de la fuerza pública el retiro del señor Yunda del municipio de la alcaldía del distrito metropolitano. Pero cuando usted dice, una vez que constate, ¿cuáles son los pasos ahí o procedimientos a seguir? Porque hay quizás personas que dicen, ¿por qué no actúan hasta cierto punto como de oficio, ¿no? Con todo esto que es público, que está pasando. Mucho se cuestiona, pero eso no pasa del cuestionamiento de las palabras, de ese accionar judicial. Digamos que se necesitan 2 o 3 días hasta que alguien le conteste un oficio yo coincido que no se necesita tanta formalidad, porque es evidente y es obvio que el señor no ha cumplido con la decisión. Pero una vez que eso ya lo constate, no queda otra que sino un oficio a la comandancia de la policía, porque la ley le permite a los jueces, no solamente es la obligación de los jueces dictar sentencias, resolver un conflicto, sino hacer cumplir sus decisiones. Doctor, pero este es un caso, y como usted decía, por la magnitud que tiene, porque involucra a un municipio de la capital, toma esas dimensiones también, pero no es el primero. Han habido tantos casos de cuestionamiento que se diluyen en el tiempo y donde se ve una falta quizás de actuación por quienes están llamados a regular, a sancionar, a tomar cartas en el asunto. Todos los días, a diario hay casos como este. Quizás no con la relevancia política, social, nacional que tiene lo que ha sucedido en la capital de la República, pero todos los días estamos sujetos los ecuatorianos a este manejo arbitrario por parte de la judicatura de, por ejemplo, las garantías constitucionales. Hoy en día, fácilmente, yo conozco de un caso, no tengo por qué citar los nombres, pero hay un caso de una jueza que ha recibido verbalmente una demanda, y ella ha dictado una medida cautelar autónoma, obligando, sin notificarle a la otra parte, obligándole que no termine un contrato comercial. Dígame, ¿qué tiene que ver eso con asuntos constitucionales? Nada. Pero ¿y ahí quién está quedando en deuda? ¿La Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura debe ya tomar una decisión que está faltando, que es la evaluación de los jueces de segunda instancia y de primera instancia, que es la mayoría de los jueces. Acuérdese que solamente se ha llamado a un concurso y se ha hecho una evaluación, etcétera, a los jueces de la Corte Nacional. Muchos jueces de ellos, obviamente, personas muy serias, muy honorables, pero ahí nos están debiendo qué sucede con el resto de la judicatura, ¿verdad? Ahora, pero esos son concursos de mérito y oposición que toman bastante tiempo y mientras tanto... Y mientras tanto tenemos que hacer al menos una evaluación de lo que ha sucedido, por ejemplo, en este caso. Veamos qué sucede. Veamos hasta dónde va a llegar la sanción que debe haber contra una jueza a la cual le llega coincidentemente, de una manera media extraña, por vía de sorteo, se radica en ella la competencia para tomar las decisiones, ¿verdad? Los errores garrafales, digamos, ya prácticamente que no comete ni un estudiante de Derecho de primer año,
que ha cometido tanto ella como los dos jueces de la Corte Provincial. Es difícil pensar porque esto simplemente sucede por un azar. ¿Cuál es la jurisprudencia que ellos han citado, por ejemplo? Han citado una jurisprudencia de la Corte Interamericana que no es aplicable al caso, pero es que basta leer la sentencia para darse cuenta que no es aplicable el caso. Usted me puede decirse, bueno, es materia de criterio, la función judicial es independiente, pero esa independencia no quiere decir cerrar los ojos a las arbitrariedades y al manoseo, ¿verdad? Y al abuso de poder. Aquí lo que ha habido realmente es una falta de rapidez por parte del sistema. Nos falta arreglar un poco de leyes. Por ejemplo, las medidas cautelares en materia constitucional ya no deberían ser, no se podría realmente entregar a manos de jueces de primera instancia. Creo que debería haber una sala especializada en las Cortes Provinciales en materia constitucional que sea la primera instancia en todas las acciones que tengan que ver en materia constitucional. Lamentablemente, las herramientas que se le ha entregado a la ciudadanía de materia en garantías constitucionales ha sido distorsionada por completo. Hoy en día, si usted dice de 100 casos supuestamente constitucionales, realmente en el fondo pueden haber 5. Los 95 casos son problemas comerciales, civiles, laborales, etcétera, que son desviados, son derivados, ¿verdad?, a un conflicto supuestamente constitucional, porque gracias a la ley y gracias a una concepción muy garantista, se les ha permitido o se tiene cauces procesales muy rápidos. Y ese es el problema que ha pasado aquí en este caso. Y la pregunta es, ¿cuándo se darán esos cambios que el país espera ante una función que está tan cuestionada y que, bueno, que lamentablemente pues no vemos la respuesta quizás que esperamos en cuanto al accionar ante las denuncias de tantos casos de corrupción donde se ven involucrados funcionarios judiciales? Quiero agradecerle, doctor, que ya está esta mañana con nosotros analizando estos dos temas importantes. Gracias, muchas gracias.